Bueno, dicen que pasamos más o menos un tercio de nuestra vida durmiendo. Y es como una clásica frase que se tira gente en general que te quiere vender un colchón o algo para la cama. Ya sé, es verdad, lo he escuchado, lo he escuchado. En mi caso, paso, no sé qué porcentaje pase, pero paso mucho tiempo frente a un teclado. Y hace no tanto tiempo empecé a aprender sobre cómo ocupar bien el teclado, cómo escribir de manera, comillas, correcta y cómo desbloquear todo el potencial que tiene esta herramienta, por decir así. Y cambió harto la forma en la que trabajo y me ha facilitado harto las cosas. Es una buena comparación, siento yo, porque yo paso mucho tiempo de mi vida tratando de optimizar mi sueño. Como me gusta intentar dormir bien, pero también paso mucho tiempo de mi vida en el computador. Yo diría más que el promedio, como escribiendo para el computador, también para el trabajo, tal vez algunos que otros hobbies, y nunca me he detenido a pensar, ¿estoy haciendo bien esto? ¿Podría hacerlo mejor? ¿Podría ser más eficiente acá? Exacto. Y como pasa con muchas otras cosas, uno tiene hábitos a lo que está acostumbrado y tiene una serie de mañas a lo que uno está acostumbrado y te llevan a no cuestionarte si es que estás haciendo las cosas de forma correcta o de la forma más eficiente. Bueno, mi interés por escribir bien, básicamente, y escribir bien en el teclado, no partió por algo de productividad, la verdad, sino que partió porque me gustaban los teclados mecánicos, los encuentro muy bonitos, los encontraba geniales, y me empecé a meter cada vez más en el mundo hasta que eventualmente me armé un teclado mecánico y fui muy feliz. Y es un muy buen juguete. Me consta que a ti te interesa todo este mundo de escribir rápido, de manejarse en el teclado en el computador, pero no tenías idea que todo esto partía porque te gustaron los teclados y te compraste un teclado mecánico. 100%. En el mundo de la gente de los teclados mecánicos, que me fui de a poco metiendo, eventualmente me topé con que existía como un mini deporte, que era escribir rápido. Y la gente hablaba de cuántas palabras por minuto escribía. Y era algo que yo nunca me había cuestionado. Y como pasa con cualquier persona que es medianamente competitiva, dice, bueno, ¿y yo cuántas palabras por minuto escribo? ¿Dónde estoy en esta lista? Entonces fui, hice un test y efectivamente escribía muy lento. Y dije, oye, esto se puede subir. Y estuve 5 minutos practicando y obviamente lo subí un poco. 5 minutos más, lo subí un poquito más. Y se empieza a transformar en algo un poco adictivo. Y saca como todo nuestro lado más competitivo, por decir así. De decir, bueno, ¿cómo se puede La escribir más rápido? competitividad del deporte de... Claro. Y ahí uno se topa con que no basta con tratar de escribir más rápido, sino que hay formas correctas de hacerlo. Y me encontré con todo un mundo, que es el mundo de la mecanografía. Mecanografía, nunca había escuchado esa palabra antes. Así es. Y esto hubiera quedado en mi caso como un mini interés que tengo o un mini hobby, hasta que tú me dijiste que a ti te gustaría aprender a escribir más rápido, ¿no? Ya, mira, así es. Yo había escuchado hablar de gente con los teclados mecánicos, de hecho me había comprado uno en algún momento, pero que no demasiado interés tampoco. Pero mucha de Ujú. mi pega es escribir. Mucha de mi pega es escribir. Yo tengo que escribir mucho texto, mucho documento. Y escucho mucho a la gente teclear. Tac, 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 tac. Ya. Y tengo la sospecha, confirmada por gente riéndose de mí también, de que escribo muy Ujú. lento y muy mal, que uso pocos dedos tal vez, o que no sé, pero definitivamente soy el Ya. más lento y no estoy... Algo quiero cambiar acá. Entonces me preguntaba si habrá algún método, alguna técnica, algún truco que me podáis enseñar para poder ser más eficiente tal vez. ¿Se puede mejorar? ¿Hay cosas que cambiar? Son dudas muy buenas. Y apenas tú me dijiste eso, yo te dije, deja de hablar ahora mismo, tenemos que hacerlo frente a micrófonos. Y esto va a funcionar así. Yo te voy a explicar lo que sé más o menos sobre mecanografía, que Ya, no soy experto, pero entre los dos soy el que tiene el interés más grande en esto. Y obviamente podemos aprender entre los dos también. perfecto, me parece bien. Y la segunda mitad de este programa va a ser grabada en 2 semanas.
en donde yo te voy a dar una tarea y vamos a ver si es que mejoraste o no. Ah, esa parte me pone nervioso. Porque uno es simple, puedo aprender, puedo entender las técnicas, pero estas cosas funcionan. O sea, tengo entendido que hay mucha gente que le pone empeño, lo estudia, busca técnica y empieza a practicar y les va mejor. Pero ahora tenemos que ver si soy capaz de mejorar o estoy condenado. No estáis condenado, hay mucho espacio para mejorar. Yo te mandé una tarea, de hecho, Así es. una pre-tarea, que era, mándame un video de tus manos mientras escribes. Y claramente no estás escribiendo de la forma más eficiente. Ok. No sé sentirme ofendido. Así que, de que hay espacio, de que hay espacio para mejorar, hay espacio para mejorar. Pero antes de entrar como en el detalle y en cómo se hace todo esto, quiero dar unos pasos atrás y preguntarte qué esperas de todo esto. ¿Qué te Mm, gusta? ¿Qué te llama la atención de escribir rápido? Mira, lo primero es eficiencia. Creo que no es raro que yo quiera decir quiero ser más eficiente en el trabajo o en una actividad que yo hago tan recurrentemente como escribir en el teclado. El punto número dos es que nunca me he detenido a pensar si hacer las cosas bien o mal, por ejemplo, en el teclado, tiene alguna consecuencia. Por ejemplo, sé Ujú. que ciertas posiciones de mano o ciertas posiciones de muñeca pueden afectar cómo escribes y tal vez pueden, no sé, ser incómodo, no ser necesariamente lo mejor para ti. Me imagino que este tipo de cosas pueden afectar también en cuál es la, entre comillas, forma correcta de escribir en el teclado. Y también creo que es importante mencionar que alguien en el pasado ya me ha dicho escribes como viejo. Ya. Bueno, son buenas expectativas de qué esperar de esto. Mira, yo te puedo hablar de los beneficios que me ha traído a mí en particular. Sí hay un componente como ergonómico, se supone. Ujú. La verdad es que eso no lo tengo tan investigado, no tengo mucha idea de cómo será eso. Pero se supone que escribir de una forma correcta le hace mejor a tus manos. Ya. Pero los beneficios que yo he visto aprendiendo a hacer esto son los siguientes. De partida, escribir más rápido es uno de los beneficios y es un beneficio en sí mismo. Aprender a posicionar bien los dedos te ayuda a poder escribir más rápido y de una forma más eficiente y sin equivocarte. Ujú. Y eso es súper cómodo en general. Sí, o sea, me imagino que al fin y al cabo la gran maravilla de todo esto es poder escribir un poco más rápido, ser un poco más eficiente. Como dices tú también, hacer menos errores al escribir, pasar menos tiempo haciendo correcciones. Claro, así como beneficio, por lo menos para mí, me ha ayudado a poder escribir sin equivocarme tanto y poder pasar mis ideas más rápido entre mi cabeza y el computador. Ujú. Por decirlo de otra forma, te ayuda a eliminar la fricción entre tú y la herramienta que estás usando. Bueno, y esto se ve como en dos cosas. Uno es escribir más rápido y lo otro es poder escribir sin mirar el teclado, que eso igual es importante. Mm, Pero eso no es tanto un beneficio, sino que es como lo que vamos a entrenar. ya. Uno es aprender a posicionar los dedos para poder generar una memoria muscular en tus manos, cosa que no después no vas a encontrar necesario mirar el teclado y solo puedes ver la pantalla, que es muy cómodo para trabajar también. Bueno, el otro beneficio es me ayudó a usar el teclado en general, como a usarlo más que el mouse. Usar más el teclado me llevó a usar más atajos de teclado, a Mm, usar más funciones que se hacen con el teclado y no con el mouse. Porque en general, muchas funciones en todos los software que usamos, o en páginas web incluso escribiendo, se pueden hacer con el mouse o con el teclado. Y aprender a hacerlas con el teclado, en mi experiencia, es mucho más fácil. Y te pongo ejemplos prácticos como, no sé, cerrar ventanas, seleccionar texto, cambiar de programa. Todo eso uno lo puede hacer con el mouse, pero aprender a hacerlo con el teclado, al principio es incómodo porque no estás acostumbrado, te vas a demorar más, pero después es mucho más fácil y no sé, yo lo encuentro mucho mejor. está buena su observación porque en este momento no me consta, pero yo tengo la impresión de que yo uso más el mouse que el teclado en general para guiar mi flujo de trabajo. Y en buena parte es porque cuando uso el mouse, no miro el mouse para mover el mouse. Entonces puedo estar constantemente mirando la pantalla. Pero no había Ujú. pensado en eso. Cuando uso el teclado, yo tengo que mirar el teclado. Entonces tengo que básicamente sacar mis ojos de la pantalla, mirar el teclado, escribir y después volver a el computador.
Entonces me imagino que más conocimiento de tu teclado te debe ayudar un poco a mantenerte concentrado en la pantalla sin tener que desconectarte del flujo, entre comillas. Claro, obvio que sí. Bueno, esos son como los beneficios que yo he visto que me sirvieron a mí, que lo encuentro muy bacanes. Tan bueno, tan Y bueno. aparte está esta parte ya más deportiva, más innecesaria, más estúpida, que es el puro gusto de escribir rápido. ¿Te Que sientes, igual es, te sientes cool cuando escribes hiper rápido en la oficina? 100%. No, no sé. ¿Y sabéis qué? Yo no escribo tan rápido. Ah, ya, Eh, ¿no? en su momento traté de escribir muy rápido, logré escribir muy rápido y hoy en día no le pongo tanto énfasis a eso, pero sí he aprendido a usar mucho mejor el teclado. Entonces, mira, ¿cómo funciona esto? Ahora empieza la parte como un poco de la clase, por decir así. Ay, qué emoción. Veamos cómo se hace esto. Ya, mira, en el comienzo de los tiempos no existían los teclados y la gente escribía a mano. Wow. Y escribía letra por letra, escribía cuando quería poner una puntuación, escribía una coma, le ponía un tilde, etcétera. Pero eventualmente la tecnología avanzó, un tal Gutenberg inventó una cosa que se llama la imprenta, que no tenías que escribir las letras con un lápiz, sino que las podías escribir con una piecita metálica que imprimía una letra en el papel. Muy bacán. Muy bacán. Yo diría que fue muy cool de su parte. ¿Cuál es el problema? Que tienes que poner en una grilla cada letrita, cada espacio, cada puntuación de toda una página de un libro para poder imprimir esa página. Y eso hay que hacerlo una y otra vez. Ahora, si es que yo quisiera escribir con letritas del libro, pero todavía no estoy seguro qué es lo que voy a escribir, así como cuando escribo en lápiz de papel, no lo puedo hacer. Entonces, eventualmente Claro. alguien inventó algo que era la máquina de escribir. Muy bacán también. Muy bacán también. Y ahí podía escribir con la precisión que tiene un libro impreso, más o menos, pero de una forma más libre. Ujú. Y ahí todos los matices y cosas que tiene el lenguaje, puntuaciones, comas, tildes, que uno hace cuando escribe a mano, había que ponerlos de otra forma para escribir en esta máquina de escribir. Y eso, la mejor forma de hacerlo era con botones. Y cada botón hace una letra, cada botón pone una puntuación, etcétera. Ya. Este es nuestro como recorrido histórico a hacer un clic y tenemos una letra en un formato. Así es. Muy bacán. Muy bacán. Y se toparon con ciertos problemas. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando quiero escribir una mayúscula? ¿Tengo un segundo teclado con puras mayúsculas? ¿O cómo lo hacemos? Entonces le agregaron más teclas, como por ejemplo una que te activa un segundo teclado que está dentro de este mecanismo que tiene solo mayúsculas y que lo bloquea en ese teclado, lo que hoy se llama el Caps Lock. De la misma forma, no podíamos tener un teclado aparte con solo letras con tilde, así que había que escribir una tecla que hiciera solo el tilde, etcétera. Y así se empezó a configurar todas las teclas que uno necesita para poder escribir palabras. Ujú. Puras cosas que hoy suenan obvias, pero en su momento fueron decisiones. Decisiones que gente tuvo que tomar para poder hacer las cosas más fáciles. Una de esas decisiones también fue cómo vamos a ordenar todas estas teclas. ¿Cómo las ponemos? ¿Ponemos todas las letras en orden alfabético? Y todas las otras teclas especiales en un teclado a la derecha o a la izquierda o aparte. O las mezclamos todas. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo diablos lo hacemos? Y aparecieron muchos teclados distintos. Teclados que, según el idioma, ponían las teclas más comunes cerca del índice, por ejemplo. Y dentro de todo ese mundo de teclados y posibilidades distintas, hubo uno que pegó mucho. Que ya podremos hacer un capítulo donde entramos en profundidad en todo esto porque sí o sí es algo que me interesa. Pero el que más pegó fue el teclado QWERTY. ¿Por qué se llama así? Porque las primeras teclas de izquierda a derecha dice eso, básicamente. Esas son las primeras letras en el orden en el que está. Sí, perdón si no estoy diciendo mucho, pero estoy acá como escuchando esta historia. Esto está no, no,
¿Cómo digo esto? No son cosas que yo haya pensado mucho, como mi relación con cómo nace un teclado, cómo se organiza un teclado, van asumiendo en que alguien creó el teclado como es que yo lo uso hoy en día. Claro. Entonces son hartos escenarios y, claro, como dices tú, decisiones que tenían sentido en base a ir progresando paso a paso, a tratar de recrear, escribir a mano, pero con un teclado. Bueno, y aquí voy con todo esto. Voy que el teclado que hoy en día tienes en tu computador y que encuentras en cualquier otro computador, viene de un lado, Ujú, viene con decisiones. Que uno de los problemas, según yo, de diseño que tiene esto, que estas decisiones de cómo está pensado para ser usado no son obvias. Y uno puede usar un teclado sin que te expliquen cómo se debería usar de la forma correcta. no, me consta. Claro, claro. En su momento, al igual como cuando salieron los computadores y la gente que sabía usar un computador era porque había hecho un curso, la gente que sabía ocupar una máquina de escribir era porque había hecho un curso de mecanografía. Ujú. Le habían enseñado, mira, esto es una máquina de escribir, cuando quieras escribir esto se hace así, se hace así, se hace así. Eventualmente se hicieron tan populares que la gente se vio un poco obligada a usarlas nomás, sin ser experto en cómo se usan. Y el teclado de tu computador viene de toda esa herencia. Entonces mantiene un montón de cosas que son mucho más fáciles de usar cuando tú sabes por qué están. Entonces, ahora ya partimos la parte práctica de esta clase. Terminamos con la historia, ahora vamos a lo que vinimos. Por ejemplo, el teclado lo pudieron haber hecho de muchas formas, pero tiene tres filas de letras, no cuatro. Son solo tres filas de letras. Ujú. Otra información que no había pensado nunca. Y tiene filas y tiene columnas. Unas columnas que no son rectas hacia adelante, sino que van con un poco de inclinación. Sorry, en este momento figuro yo mirando el teclado como que no... te lo puedes imaginar. Como si lo hubierais visto por primera vez. Tal cual. Bueno, tiene una forma correcta de poner los dedos. Y está hecho para que tú lo uses con los cinco dedos de tu mano. Ok. Los pulgares sirven básicamente solo para usar la barra espaciadora. Ujú. Y los cuatro dedos que quedan arriba, con esos vas a escribir y ocupar todas las teclas. ¿Cómo se posicionan los dedos? Primero tienes que poner los dos índices en las letras J y la F. Notarás, y seguro que lo hay notado antes y te lo hay cuestionado, Estoy en shock. ¿por qué los teclados tienen como un puntito? Tiene una rayita que me está indicando. Y seguro que no es primera vez que lo ves y no es primera vez que dices como, ¿por qué hacen eso? No lo había visto. O sea, sabía que tenía una rayita, pero no lo había pensado que era para eso. ¡Qué Bueno, buena! ¿por qué es cómodo esto? Porque eso no es algo que tú tienes que ver. Lo puedes sentir solo con el tacto. Mm, Entonces tú puedes poner bien tus manos sin mirar el teclado, solo viendo lo que estás escribiendo. claro, o sea, si pongo mis dedos índices en estos dos marcas, ya sé dónde está ubicado el resto de las teclas un poco. Ya sé dónde está la F, dónde está la J y adyacentes. Sí, perfecto, ¿viste? Qué Y a buena. ese tipo de cosas me refiero con que hay decisiones acá que están hechas para ocuparse una forma y que si no te avisan, uno no se entera nunca. Ujú. Y cuando uno aprende a usarlos, son muy útiles. Bueno, como habrás visto el esquema, el resto de los dedos se ponen como en una posición relajada y cada dedo ocupa una columna. Quedan dos columnas al centro sin usar, que son donde está la letra T, la Y, la G, la H, pero como puedes ver, eso se hace todo con el índice. El índice es Sí, como ocupa esas columnas del centro. son las únicas que no se mueven. O sea, perdón, son las únicas que se mueven entre columnas. Se ve un poco intimidante ver el esquema y decir como, oye, pero hay un montón de teclas que tengo que ocupar con el meñique, que es como el dedo, el que menos uso, con el que menos motricidad fina tengo. Mm. Pero te puedo decir que eventualmente uno se acostumbra y son las teclas que uno ocupa menos, la verdad. Como poner un tilde, hacer una arroba, etcétera. Las que uno ocupa más en general son las letras. No, claro, y viendo el video me doy cuenta que esta yo no estaba usando el meñique, pero su rol es básicamente para
estas teclas que no son muy importantes o se usan menos. Es como un apoyo, podríamos decirle. Pero a pesar de eso, el meñique tiene el rol de la P, la A, la Z, que no son nada menores. Y eso definitivamente es muy Ujú. extraño para mí. Claro, claro. Bueno, continuando, si te fijas, no hay ninguna letra que tú necesites escribir con dos dedos aparte, por decir así. Cada letra tiene su dedo que la escribe. Ujú. Y eso es muy cómodo una vez que uno lo aprende. Se ve tal vez muy intimidante, porque uno dice cómo voy a estar pendiente de esto todo el rato. La gracia de practicarlo es que después tú no estás pendiente. Y esto es memoria muscular. Y sin darte cuenta, vas a estar escribiendo sin mirar el teclado y te vas a saber el teclado de memoria sin verlo de forma consciente. Claro, como lo veo ahora se ve como algo muy fuera de lo que estoy acostumbrado. Entonces, cuando escriba tengo que forzarme un poco a hacer esto. Pero tú me dices que con tiempo voy a poder mecanizar esto y se va a volver mi hábito. Sí. Y como cualquier otra mala costumbre que uno tenga y que quiere reaprenderla, al principio sí vas a tener que hacerlo de una forma mucho más consciente. Ujú. Y sí te vas a demorar más. No va a ser intuitivo. Porque yo con tirarte esta información, si haces de nuevo la prueba de escritura que te mandé, que vamos a dejar el link en la descripción, lo vas a hacer más lento si lo haces con esta disposición de los dedos. Y tu forma en la que lo haces, obviamente va a ser más rápido. Claro, o sea, si me pones esto como tarea obligatoria, las primeras veces que lo haga me consta que va a ser mucho más lento de lo que normalmente escribo. Porque voy a estar preocupado en estar haciendo Claro. clic con cada botón y toda la cosa. Bueno, entonces, mira, acá tenía. Ahora ya tengo como unos tips prácticos de cómo entrenar esto y cómo practicarlo. Tengo una herramienta en particular que creo que es la mejor para entrenar esto. Ya. Yo te mandé esta página que es Monkey Type, que es muy buena para medir tu velocidad al escribir. Ujú. Sí, esta fue un poco la tarea que me mandaste. Y ya como un desafío un poco más personal, tú puedes hacer este test mientras no miras el teclado. Pero yo diría que ese no es una buena herramienta para practicar esto. Ok. Yo te voy a mandar otra. Se llama keyboard.com. Es como keyboard, pero sin vocales. Te lo voy a mandar. Ok, ¿qué es esto? Es una interfaz rarísima. Bueno, ¿qué es lo que es esto? Esto es básicamente como Monkey Type, pero no vas a escribir palabras completas, sino que esta aplicación te va a ir enseñando las letras de a una y no le va a incluir más teclas a las palabras que te aparecen hasta que no escribas rápido con esas teclas. Ya. Ok. Entonces, yo creo que es la mejor forma de aprender a usar esta disposición de las manos, de usar los cinco dedos, porque no vas a usar los cinco inmediatamente. Está bueno esto. Es muy rara la página porque de verdad la selección de palabras es muy interesante. Y como de partida me obliga a practicar primero con las palabras que estoy consciente que me van a forzar a usar los dedos más, los dedos que no uso, y después me está tirando a palabras más que usen toda la mano. Claro, claro. Puedes cambiarle el idioma también, si es que el idioma en el que usualmente escribes es español, inglés o lo que sea. Y te tira como algunos porcentajes ahí si ya quieres indagar un poco más, pero son medio innecesarios. Pero yo creo que la tarea que te voy a dar va a ser practicar esto. Hacer el keyboard todos los días. No te quiero dar un tiempo, no te quiero decir 15 minutos todos los días, pero mientras tengas esta pestaña abierta y lo hagas de vez en cuando, por lo menos una vez al día, vas a ver cómo mejoras. Ya, muy bien. Ok. Y si es que en tu día a día no estás así como apurado, apurado por mandar un mail, trata de escribir con los cinco dedos. Probablemente esto se va a volver un poco parte del juego, ¿no? Como un poco tratar de practicar cada cierto tiempo y usar las palabras, las posiciones de los dedos correctas, pero también ver si puedo incorporar esto en mi vida diaria y ver si puedo aplicar esto en una forma, tal vez paso a paso, en cómo escribo mails o cómo mando textos, ese tipo de interacciones.
Bueno, ¿cómo te sentís con esto? Estoy asustado, porque mientras estaba explicando intenté hacer esto y me está yendo pésimo. Y me pregunto, porque permíteme el escepticismo, pero por ahora solo me estoy siendo más lento. Pero me imagino que si sigo practicando y sigue funcionando la cosa, voy a poder mejorar mi tiempo de palabras por minuto. Pero por ahora estoy como un poco escéptico. Me cuesta verlo. Bueno, antes de adelantarnos al futuro, para ver cómo te fue, veamos por última vez cuántas palabras por minuto sacaste. Me mandaste tus resultados. Sí, hice el test muchísimas veces y yo te diría que esos fueron los mejores que hice. Ya, yo diría que eso va a ser un poco trampa. Oh. Como hubiera preferido que me mandarais los tres primeros que hiciste. Ya, en mi defensa no es tan malo. Lo que bajó mucho cuando los hago de nuevo es la precisión. Ya. Pero mira, 76 palabras por minuto o cercano a 80 es harto. ¿Está bien? O sea, es caleta. Tú sí escribes rápido. Yes. Escribes más rápido que la mayoría de la gente. Maravilloso. Yo diría que alguien que escribe usualmente en un teclado, que no le presta mucha atención, pero escribe, yo creo que está entre 60 y 70. Ya. O sea, estoy arriba del promedio de las personas que no es no es un tema. Sí, claro, y si te esforzaste como ya lo voy a intentar varias veces, lo voy a escribir rápido, yo diría que harta gente, como tú también, puede llegar a 70, 76, como incluso 80 palabras por minuto. Que está súper bien, Ya, muy bien, muy bien. pero se puede subir. Bueno, una persona en promedio habla a una velocidad de entre 120 150 palabras por minuto. Ujú. O sea que si tú puedes acercarte a 120, que es muchísimo, puedes escribir más o menos a la velocidad que alguien habla. Puedes tomar notas de la idea completa, que está buenísimo. Claro, puedes como literalmente transcribir una clase mientras está Ujú. pasando. Eso sería acuático. Para ese punto ya es como un truco. Nadie necesita realmente escribir así de rápido. Pero obvio que es muy útil. Claro. Pero tengo una pregunta, algo que da un poco de curiosidad. ¿Qué tan rápido Ujú. escribes tú? Mira, yo no escribo tan rápido. Ok, En su momento me acerqué a los 100 palabras por minuto. ok, ok. Pero hoy en día yo creo que estoy entre 70 y 80. Si le pongo empeño puedo acercarme a los 90. Ya. Pero tampoco le pongo mucho énfasis en escribir rápido. No sé si quiero tener este marco comparativo, pero veamos qué tanto me puedo acercar a ti. Ya, perfecto, pues nos vemos en 2 semanas entonces. Nos vemos en 2 semanas, deséame suerte. Ya, entonces, hiciste tu ejercicio, ya pasaron 2 semanas. Seguro que te encontraste con problemas, seguro que te encontraste con cosas. Quiero saberlo todo. Hice mi ejercicio, efectivamente hice todo mi ejercicio. Y me he estado metiendo en este mundo de escribir más rápido. Como, no sé si me he metido en el mundo, pero definitivamente le he dado un par de más vueltas. Ya, perfecto. Mira, antes de revelar tus resultados y que me cuentes sobre tus ya resultados, métricas, números, cuéntame un poco de tu experiencia, cómo fue tu experiencia escribiendo estas últimas 2 semanas. Ya, mira, te puedo decir lo siguiente. Primero, esta página aquí, BR, es lo más entretenido que me ha pasado en la vida. Perfecto. No es fome, no es fome. Es muy entretenido y está muy bien hecha. Es súper mecánico. Como estás escribiendo, estás respondiendo y no tenéis muy claro qué palabras te tira y por qué, pero de repente te das cuenta, oye, estoy usando más dedos de lo que esperaba, y por qué estoy usando el meñique tanto, como que Mm, cool, que entretenido. Y la página es muy bonita, está muy bien hecho todo. Segundo, como tú me explicaste cómo poner los dedos en el teclado y cómo moverme en este, por ejemplo, es eje de columnas, qué dedos son para qué botones, ese tipo de cosas. En KeyBR, en general puedo respetar esas reglas perfecto. Y de hecho ahora mucho más rápido de lo que hacía antes. Pero es ya. cuando me pongo a escribir en real, en el teclado, que las cosas se ponen un poco más complejas. Ya, o sea, cuando has estado practicando, escribes como muy correctamente, pero cuando tienes que llegar a escribir para algo de verdad, te cuesta más. Mucho más. Con mucho Ya. más. De hecho, cuando me ha topado cuando tengo tiempo y estoy escribiendo tranquilo, no es problema. Puedo como monitorear las cosas que estoy haciendo.
pero me he topado en unas situaciones como tengo que responder algo rápido, un mensaje importante, y me doy cuenta que al tiro vuelva exactamente como estaba antes de conocer la plataforma. Claro, porque es una costumbre que uno se tiene que generar. 2 semanas no es suficiente para poder borrar una costumbre antigua por completo. De Ujú, hecho, siempre tiran estos números de que para generar un hábito tienes que hacerlo por lo menos 60 días, por lo menos 100 días, o una cierta cantidad de horas, etcétera. claro. Y 2 semanas es menos que eso. Pero según yo es suficiente como para poder ver algún tipo de progreso. Sí, definitivamente. Mira, sin entrar como en métricas ni números ni nada, como solo una cuestión de percepción, ¿tú dirías que ahora escribes un poco más rápido? Si escribo más rápido, no. Ya, Pero eso no diría que eso es distinto a si hubo progreso en mi forma de escribir. ¿cómo a qué te referís con eso? Porque, por ejemplo, yo te diría que, sin entrar en métricas, yo no tengo la impresión de que estoy escribiendo más rápido, pero estoy usando ahora por primera vez en mi vida 5 dedos para escribir. Y Mm, no se nota cuando estoy haciendo entrenamientos y practicando en la casa, pero sobre todo cuando estoy escribiendo en el computador, en el trabajo, donde estoy todo el día escribiendo, se nota mucho la diferencia de usar 5 dedos versus 4 dedos. ¿En qué se nota la diferencia? En que no termino con las manos tiesas. Como no sabía que eso Ya, podía pasar. Para mí es muy normal que tengo los meñiques flotando cuando estoy escribiendo. Y que obvio que eso no es como una maravilla para tu cuerpo. Entonces tengo como ese hábito como de escribir, después de como parar de escribir un rato, mover un poco las manos, después volver a escribir. Como que es muy normal para mí hacer eso. Y me pasa ahora cuando me mantengo firme y escribo con las 5 dedos de las manos y estoy usando harto el meñique, que termino menos cansado de escribir. eso está súper bueno, o sea que en este tiempo tal vez no escribes así demasiado rápido, pero sí, ahora que escribes con los 5 dedos, recién te diste cuenta de lo mucho que se tensaban tus manos antes. Tal cual, y yo creo que por eso mismo, como un poco en mi subconsciente, vuelvo harto a los 5 dedos, como usar el meñique, porque termino menos cansado y como es como menos problemas para mis manos. Entonces es más natural para mí volver a esta nueva técnica de lo que sería normalmente. Ya, métricas. Tú me Métricas. mandaste al principio de todo esto un ejercicio que habías hecho sin saber nada sobre mecanografía. Ujú. Y habías sacado un puntaje como entre 60 y 70 palabras por minuto, algo así. 78 cuando estaba muy jalado, Ujú. en promedio yo te diría 70, Ya, perfecto. Y 78, ¿cuántas veces sacaste ese puntaje? como una. Claro, fue como la vez que escribiste muy rápido o la Sí, chuntaste y fue como tu puntaje máximo, pero en promedio tú dirías que estás como por los 70. sí, quizás un poco más cercano a 65, siendo justo. Ya, perfecto. ¿Y ahora hiciste una prueba nueva? Hice varias pruebas nuevas, como especialmente hoy día en la mañana, de hecho. Mira, en general he estado más concentrado en KeyBR, como en el entrenamiento, etcétera, etcétera. Pero agarré Monkey Type un par de veces. Como lo hice un poco a la Ya, mitad del proceso, como una semana dentro, y una vez, unas cuantas veces, de hecho, hoy día en la mañana, para ver como ya cuánto fue el progreso al final. perfecto. Cuando lo hice por primera vez, como con las nuevas teclas, usando los 5 dedos, me fue bastante mal, como que llegaba como a los 40, 50 y de hecho ya estaba como peleando con tratando de corregir palabras o todo ese tipo de problemas. Y hoy día en la mañana cuando hice el test, yo te diría que mi en promedio fue 60. Ya. También con pocos errores, con poco y nada de errores. Ya, entonces partiste escribiendo con tu forma de escribir, con tus mañas, lo que sea, sacabas alrededor de 70. Ujú. Después te forzaste a escribir como de la forma, entre comillas, correcta. Y claro, naturalmente es primera vez que escribes de esa forma, te iba a salir muy lento, pero después de 2 semanas te estás haciendo más rápido. Todavía no llegas a tu nivel de 70 como escribías antes, pero sí hay un progreso. No, definitivamente. Y puedo ver un poco para dónde va la proyección de esto. Porque a diferencia de como escribo normalmente, estoy moviendo mucho menos las manos. Estoy usando todos los dedos, etcétera. Entonces puedo entender cómo si me acostumbro a esta forma de escribir, probablemente puedo escribir mucho más rápido, con mucho menos desgaste en las manos, etcétera. Pero todavía no llego a ese punto.
Ya, o sea, sientes que el techo es mucho más alto de lo que es como escribir ahora. Claro, claro, definitivamente. Ya, perfecto. Entonces, claro, no superamos nuestra velocidad, 2 semanas es poco, pero yo lo considero un éxito este experimento. ¿Tú? Sí, definitivamente. Yo creo que mira, si tengo artritis en el futuro, esto definitivamente puede ayudar. Creo que esa yo diría que es mi ganada más grande, como que se siente menos cansancio al escribir. Y creo que es súper importante. Y bonus, puedo ver que si le pongo más cariño y más dedicación por en el futuro, definitivamente me puedo volver un crack de la escritura en el computador. Bueno, para ir cerrando, ¿cuál es tu plan a futuro? ¿Vas a seguir practicando? ¿Cuál es tu plan? Primero lo primero, nunca voy a dejar KeyBR de lado. Es demasiado Ya, entretenida esta página web. Probablemente siga practicando, pero tengo todavía un conflicto, que es que, poniéndolo muy como básico, cuando uso el meñique, miro el teclado. Cuando no uso el meñique, miro la pantalla. Yo creo que estoy bien cerca de poder enfrentar eso, como de poder ya. escribir tranquilo, sin cometer errores, usando toda la mano y más rápido. Y después de eso, yo creo que voy a meterle para tratar de aumentar la velocidad. Definitivamente es entretenido esto. Es un buen deporte. Muy Sí. ñoño, pero es un buen deporte. Tal cual, como me sorprendió lo entretenido que es el proceso, a pesar de que este tipo de cosas pueden ser medias tediosas. Pero es como un juego, es práctico.